Hola, buen día. Mi nombre es Kimi Alejandra Espinosa Cuaucle y junto con mi compañero Manuel de Jesús les presentaremos un video sobre las teorías que dieron origen a la vida y las características de la misma. Comenzaré definiendo qué es la materia viva. La materia está compuesta por átomos y por lo consecuente los seres vivos también, pero son llamados bioelementos, que al combinarse forman moléculas llamadas biomoléculas. La materia no viva o inerte está formada por materia inorgánica y no tiene vida, tal como el agua, el suelo, las rocas. Estos no se encuentran insertos en algún ciclo de vida. La materia inerte está llamada así porque demuestra una existencia pasiva en el universo. Ahora les pondremos un pequeño ejemplo que es un ejercicio y el cual dice que cuál de las siguientes imágenes es materia viva y cuál no. Les daremos 30 segundos. Bueno, y las respuestas son las siguientes. Las rocas, como ya lo había mencionado, es materia no viva. La atmósfera, al igual, los hongos son materia viva. Las montañas es materia no viva. Eh, los crustáceos son materia viva. El agua es materia no viva. Los caracoles en este caso son materia viva y los protozoarios también son materia viva. Vas. Muy bien, ya que se dieron las respuestas y ya entendieron el concepto y lo relacionaron, el origen de la vida no ha sido resuelto del todo. Existen varias teorías que dan una idea de cómo surgió brevemente y eso brevemente lo explicaremos. Lo que explicaré es la teoría de la generación espontánea o teoría católica. Esta teoría habla de que Dios creó a todos los humanos y los seres superiores y que los seres inferiores, así conocidos en esos tiempos, como ranas, insectos y algunos otros organismos pequeños, fueron creados por generación espontánea. Teoría del caldo primordial. La teoría del asunto primordial explica cuál es el proceso de la biogénesis en la Tierra hace varios millones de años, en el cual se desencadenaron varias reacciones tanto físicas como químicas para dar origen a los compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos. Estos se almacenaron en las diferentes masas de agua cerca de las costas, que llevan aproximadamente 4.000 millones de años, para después reaccionar estos compuestos y formar moléculas más complejas, tales como son las proteínas y los ácidos nucleicos. La teoría del caldo primordial recibe una serie de principios básicos. El primero era que la atmósfera era reductora, ya que sufrió varios cambios de energía, como fuertes descargas eléctricas y temperaturas muy altas, y esto fue lo que dio lugar a la creación de los compuestos orgánicos. La segunda dice que estos compuestos se almacenaron en las masas de agua cerca de las líneas costeras. Y el tercero dice que estas moléculas se unieron entre sí para formar polímeros y posteriormente moléculas. Stanley Miller fue un científico que en 1953 quiso probar la teoría de Oparín. Para esto, creó un dispositivo que producía una mezcla de elementos, agua, metano, amoníaco e hidrógeno, y la atmósfera primitiva de la Tierra. A su vez, también producía pequeñas descargas eléctricas simulando los rayos de una tormenta. Una semana después se observaron resultados parcialmente positivos. Se generaron moléculas orgánicas sencillas y a partir de ellas otras más complejas, como aminoácidos y ácidos grasos,
aunque no se logró probar el desarrollo evolutivo de la vida en la Tierra. Pero se logró abrir un nuevo camino hacia la La obtención teoría de de la moléculas panspermia fue orgánicas. desarrollada por un biólogo alemán llamado Hermann Richter, que decía que la vida tenía origen en el cosmos, que había microorganismos espaciales que viajaban en las rocas, asteroides y material cósmico y se impactaban en la Tierra, y estos contenían el suficiente compuesto orgánico que daba origen a la vida. En 1908, el químico sueco Arrhenius le da el nombre de panspermia, que significa semillas por todas partes, y él dice que estos microorganismos viajaban a través de cometas hasta encontrar una atmósfera que tuviera las suficientes condiciones para que pudieran teoría del mundo del ARN. El ácido ribonucleico o el ARN junto con otras proteínas y moléculas son esenciales para que el ADN pueda replicarse. Esta teoría dice que a partir del ARN se generó el ADN, recordando que este puede guardar información y es catalizador para reacciones químicas como las proteínas. Esta hipótesis plantea que a partir del ARN se formaron las células primitivas, pero aquí el dilema es que de dónde surgió el... Ahora continuaremos con la parte de bioquímica. La bioquímica es la ciencia que se encarga del estudio de la composición de los seres vivos, de cómo están formados, cuál es la cantidad que los compone, cómo se comportan estas moléculas en el organismo, cómo se forman las moléculas, las macromoléculas y cuál es su función. Las ciencias que se relacionan con la bioquímica son la patología, endocrinología, farmacología, genética, biotecnología y la agronomía. La bioquímica es muy importante para esto, ya que nos ayuda a conocer más sobre el organismo y los seres vivos y lo que ya había mencionado antes. También puede ser como patología, genética, fisiología, inmunología, farmacología, biología celular, botánica, zoología, toxicología, microbiología. Estas ciencias también se relacionan con la bioquímica. El origen de la bioquímica. La historia de la bioquímica se cree relativamente joven, ya que fue hasta el siglo XIX cuando se comenzó a direccionar una parte de la biología y una parte de la química a la creación de una nueva disciplina conocida como bioquímica. Pero la aplicación de la bioquímica comenzó mucho antes. 5.000 años antes, producían un pan usando un proceso de fermentación anaerobia. Bueno, continuaré hablándoles sobre lo que pasó en el siglo XIX. Lo primero fue Friedrich Wöhling, 1903, inicia los estudios de la cromatografía para la separación de pigmentos. Estudió la capacidad de los extractos de la levadura para fermentar el azúcar, a pesar de tener ausencia de células vivientes. Continuando, Walter Crumb, en 1878, adujo el término enzima para referirse a los componentes biológicos desconocidos que producían la fermentación. Avanzando, nos encontramos con Johann Friedrich Miescher en 1879, el cual se descubre la nucleína y se observa que es una sustancia rica en fosfato. Johannes von Liebig mejoró las técnicas de análisis químico orgánico y concluyó que las plantas necesitaban nitrógeno y dióxido de carbono en su alimentación. Demostró que los fenómenos de isomería química entre las moléculas de ácido tartámico provienen de los seres vivos. También estudió fenómenos como la fermentación y que intervenía en levaduras del siglo XIX. Friedrich Wöhling publicó un artículo acerca de la síntesis de la urea en 1828, probando
que los compuestos orgánicos pueden ser sintetizados artificialmente. También podemos pasar a 1833. Eisenpayen aísla la primera enzima, la aditasa, aunque se desconozca su funcionalidad. Por nuestra parte sería todo. Esperamos que haya sido de su agrado. Esperemos que hubieran aprendido algo de este tema y agradecemos su atención. Hasta luego.